Hola a todos, bueno, desde ya muchas gracias por visitar este canal de YouTube, por suscribirse en el caso de aquellos que lo hicieron. Los invito a hacerlo también para quienes todavía no están acostumbrados a ver este espacio. Es cierto, estuve algunos meses ausente de YouTube, no de lo que es la información de River. Generalmente me dedico a informar, pero en este caso sé que tal vez puede resultarles interesante cuál es mi opinión sobre este semestre de River, que bueno, para ser netamente concreto con el tecnicismo, finalizará el próximo lunes, 30 de junio. Eh, y obviamente quiero analizar algunas cuestiones, argumentándolas también con algunos datos para que uno pueda explicar qué es lo que vio y por qué River, por lo menos en mi opinión, está en deuda con respecto a las expectativas que uno podía tener y que cualquier hincha tenía cuando se produjo el mercado de pases en enero y volvían aquellos jugadores que eran campeones del mundo al país, otros que habían tenido un pasado exitoso con River y que sin embargo la realidad indica que River estuvo por debajo de las expectativas, que aunque perdió 2 partidos a nivel oficial de 29 en el año, tampoco supo ganar aquellos que eran de relevancia, determinantes, decisivos. Y a eso uno tiene que encontrar las causas, los motivos, las razones. Y a mí me parece importante poder desarrollarlas. Bueno, vamos a lo más reciente, lógicamente, que es la eliminación en el Mundial de Clubes. A ver, la expectativa lógica no era que River fuera campeón del Mundial de Clubes, por supuesto, con lo que implica River como institución. El sueño podía estar, la ilusión era lógica, River tenía que apuntar alto, pero siempre teniendo los pies sobre la tierra y sabiendo que, a diferencia de lo que está acostumbrado, no era favorito ni tampoco estaba en el grupo de los candidatos, de aquellos clubes con más billetera que pueden traer los diferentes talentos de distintas partes del planeta, porque al fin y al cabo no se trata de los europeos, sino los europeos más, jugadores argentinos, brasileños, uruguayos, que se destacan y les permiten tener un salto de calidad. Bueno, en ese contexto yo quiero situarme en algunas cuestiones. La primera es que creo que no hay excusas, que acá no se trata de que a River le tocó un grupo complicado. No voy a decir que era fácil, porque de ninguna manera era fácil, porque tampoco lo fue para Inter, que lo ganó. Y en buena ley, claro está. Sí entiendo que para River es una obligación llegar a los octavos de final. Y esto no es menospreciar ni a Urawa, Red Diamonds, ni al Monterrey, sino ver el presupuesto que tiene, la historia que tiene River. No hay excusas. No hay excusas. Creo que el único atenuante hubiera sido si River, con ese reglamento atípico para nosotros, por lo menos para los sudamericanos, de que ante igualdad de puntos se resolvía por partidos entre sí, y si eso resultaba que todos los partidos terminaban empatados, influía la cantidad de goles a favor. Traducido para aquellos que por ahí nunca lo supieron, si River empataba 0-0 ante Inter y el Monterrey, como ocurrió, le ganaba 4-0 a Urawa Red Diamonds, River quedaba eliminado, pese a tener mejor diferencia de gol que Inter, por el simple hecho de que River había empatado 0-0 frente a Monterrey, hubiera empatado 0-0 contra Inter, y entre Inter y Monterrey empataron a un gol. Bueno, era ridículo si River quedaba eliminado de esa manera, y creo que era un atenuante en caso de que así hubiera ocurrido. Bueno, la realidad es que River se fue con 4 puntos sobre 9 posibles, menos del 50% de los disputados. A ver, River contra Inter tenía que medir fuerzas y no partía como favorito, con lo cual perder contra Inter no era una cuestión catastrófica, ni que deportivamente uno pudiera catalogar como un fracaso. Pero sí me parece a mí, y aunque el término fracaso esté por ahí asociado como con algo tan malo, tan nocivo, si vos tenés un objetivo y no lo lograste, fracasaste en ese objetivo, que eso no te hace ni fracasado, ni ser un perdedor, ni mucho menos, y menos en un plantel como el de River, con tantos jugadores multicampeones a nivel local e internacional, incluyendo campeones del mundo. Ahora, ¿que se fracasó en el objetivo? Sí, se fracasó en el objetivo. No digo que había que dar por descontada la clasificación a los octavos de final, porque insisto, ningún partido fue fácil en el grupo, excepto Monterrey 4, Urawa Red Diamonds ya eliminado 0. Inter pudo vencer en el tiempo de descuento al equipo japonés,
empató contra el Monterrey. River le ganó por una buena diferencia a Urawa Red Diamonds de 2 goles, pero que en verdad el desarrollo del partido no había mostrado tal diferencia para que se reflejara en el marcador. Al contrario, fue un partido muy difícil para River, en el cual durante buena parte o diferentes tramos Urawa Red Diamonds manejó la pelota, pero River tenía que ganarle a Monterrey. Ese era el partido a ganar. El primer atenuante, que no es excusa, es que la ausencia de Sebastián Driussi evidentemente repercutió mucho. Y acá quiero detenerme en una cuestión que va a diferir de lo que mediáticamente se dice. Y uno, por supuesto, forma parte de los medios porque es periodista y se desenvuelve en diferentes lugares. Para mí, el jugador más importante que tiene River en la gestación ofensiva es Sebastián Driussi. Y uno me dirá, bueno, pero Mastantuono se lo lleva a Real Madrid, paga 45 millones de euros. Mastantuono creció, y analicen y piénsenlo detenidamente, a partir del momento en el que Sebastián Driussi comenzó a hacer goles contra Gimnasia en La Plata. Tal es así que Mastantuono en ese partido hizo un golazo. Obviamente Mastantuono no hace ese golazo porque está Driussi. Lo hace porque tiene un talento espectacular y una proyección enorme que no resiste discusión. Ahora, para el andamiaje ofensivo de River, si ustedes piensan detenidamente, Sebastián Driussi no solo contribuía con goles, sino que arrastraba marcas, se asociaba con los volantes, generaba espacios, hacía de todo. Y River, a partir de su lesión, que se produjo en el segundo gol contra Urawa Red Diamonds, marcó un gol en 3 presentaciones, que fue aquel cabezazo de Maxi Mesa tras un córner ejecutado por Marcos Acuña, o sea, de una pelota parada. En el juego no volvió a marcar un gol. ¿Tuvo algunas posibilidades? Sí. ¿Mereció ganar contra el Monterrey? Sí, River mereció ganar frente al Monterrey. Fue injusto que no lo lograra. Ahora, yo acá quiero detenerme. No se trata de mala suerte porque se te lesionó Driussi y no le ganaste al Monterrey pese a merecerlo, y en una acción que fue la de Lucas Martínez Cuarta que produjo la expulsión, se te fue por la borda del partido. Para mí River lo tenía bien planteado en Inter, con algunas cosas que, si no iba subsanando, iban a dificultar cada vez más el panorama. Pero hasta la expulsión de Lucas Martínez Cuarta, si bien River había pasado mal en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, también tuvo la chance que se generó el tiro libre ejecutado por Mastantuono y aquel cabezazo de Colidio que con un poco más de dirección de potencia podría haber abierto la cuenta. Y hubiera sido otra historia, porque en el fútbol de hoy, tan super profesionalizado y tan parejo en determinadas cuestiones, a veces los detalles te disparan para un lado o para el otro. Pero cuando River, mejor dicho, no vence a Talleres en la Supercopa Internacional, queda fuera frente a Platense, no hace falta que hable de presupuesto, más allá de que Platense fue campeón y tiene sus méritos. Y no le puede ganar al Monterrey. Y además, durante algunos tramos, le maneja la pelota a Urawa Red Diamonds de Japón, y esto no atenta contra el equipo japonés que hizo bastante bien las cosas, pese a que se fue sin puntos sumados. Te marca algo. Si River no puede ganar un partido importante, y algo te marca en el tiempo. Y esto, bueno, viene de arrastre si uno quiere sumarlo con el año pasado. Porque la serie contra Atlético Mineiro, River la perdió categóricamente, 3-0 en el global. No es que ganó la ida y perdió la vuelta o viceversa y estuvo ahí. No, perdió categóricamente la serie. Y eso está claro. Entonces, tampoco peleó a fondo lo que fue la liga profesional pasada, ¿sí? La del segundo semestre de 2024. A ver, Gallardo asumió ya con un plantel que no estaba totalmente conformado por él, más allá de que la mitad aproximadamente había sido dirigida por él, con muchos jugadores que él mismo solicitó. Pero a mí me parece que el primer cuatrimestre, o sea, desde el 5 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre, había un montón de atenuantes que daban el crédito recontraabierto para Gallardo. Y acá me paro un segundo. Para mí Gallardo tiene que seguir siendo técnico de River. Para mí es uno de los máximos de historia. Para mí es responsable directo de haber ganado muchos títulos, porque si bien ejecutaban los jugadores, el ideólogo fue él junto con su cuerpo técnico. Pero eso lamentablemente, y con todo el del alma lo digo, no quita que hoy tenga responsabilidades o culpabilidades según el término que se quiera elegir. ¿Por qué? Él es quien elige los jugadores, la estrategia y que realiza los cambios, y que también determina qué jugadores llegan a un mercado de pases. Cuando estaba de Martín de Michelis, la realidad es que muchos jugadores los elegía la dirigencia, la secretaría técnica, y los avalaba de Michelis, que no tenía espalda suficiente como por ahí para plantarse ante determinadas cuestiones. Gallardo sí lo puede hacer, no tengo ni que explicarlo. A mí me parece que
para entender por qué River terminó teniendo un semestre insatisfactorio, sin títulos. Tampoco es que tenía tantas posibilidades de títulos sobre la mesa, pero digo, a ver, tenía el torneo Apertura, ni siquiera fue finalista. La Supercopa Internacional, ¿era Talleres o River? Fue Talleres. El Mundial de Clubes, no le vamos a pedir que hagan el Mundial de Clubes con las dificultades ya mencionadas. Bueno, de esas tres posibilidades, ninguna. Una era casi utópica como el Mundial de Clubes, por lo menos por cómo llegaba River. La otra era muy accesible como la Supercopa Internacional, esto sin restarle méritos a lo que es Talleres desde hace unos años como institución, aunque este año no está justamente bien. Y la otra era el torneo de Apertura, que tiene una sistemática de eliminación directa que River podía dejarlo afuera una mala tarde, una mala noche. En cierto modo fue una mala noche porque River venía jugando bien hasta entonces, pero también el rival era significativamente inferior en términos presupuestarios. Después fue el campeón y eso te atenúa un poco la cuestión. Ahora, donde yo quiero caer, y esto por ahí exceda en parte a Gallardo, es jugadores que no ganan partidos importantes. Pasar con De Michelis ahora, pasa con Gallardo, y acá me quiero detener en un concepto que incluso escribí en Twitter. Un equipo que perdió 2 partidos oficiales sobre 29 en el año en un fútbol tan parejo, tiene sus méritos, porque es muy difícil ganarle. Por encima de los que te ganó un partido es el Inter, el subcampeón de Europa. Ahora bien, así como digo eso como una virtud, también hay algo insuficiente, siendo River el equipo en cuestión, que es tener casi tantos triunfos como empates. Porque es verdad, te cuesta perder. Muchísimo cuesta perder a River. Pero también le cuesta muchísimo ganar partidos relevantes. Venció a Boca, a esta versión desdibujada de Boca que no deja de hacer un papelón tras otro. Con lo cual, creo que hasta era una obligación para River vencer a Boca. Superó a Independiente, un buen rival, así que eso me parece meritorio, pero a ver, no fueron partidos decisivos, fueron partidos que servían para tener un parámetro. Y en esta palabra, la de parámetro, quiero situarme en un concepto que tengo. Al no haber cierta depuración en el plantel, para mí River tiene jerarquía en el plantel. Hay jugadores de enormes condiciones técnicas. Ahora, esa jerarquía en muchos de los casos, mientras ustedes se están agarrando los pelos, acá viene la explicación, esa jerarquía en muchos casos ya excedió la fecha de vencimiento. Hay jugadores que ya están lejos de su plenitud o que pueden ofrecer cuestiones a cuentagotas o en determinados contextos. Si Nacho Fernández, que para mí merece todo el respeto del mundo y me parece aberrante que alguien critique por demás a Nacho Fernández o que le pegue, por decirlo de algún modo, Nacho Fernández fue el cerebro de la jugada que derivó en el gol del 1-1 contra Boca Madrid. Y tantas otras cuestiones. Nacho Fernández en partidos decisivos se ha puesto el equipo al hombro. Entonces, jamás de mi lado esperen una crítica feroz sobre Nacho Fernández, ni tampoco sobre Gallardo. Ahora, ¿dónde me quiero detener? Si Nacho Fernández en la semana compite con jugadores de su misma edad, o un poco menos, caso Lanzini, Piti Martínez, Enzo Pérez, Maxi Mesa y demás, por ahí se va a destacar. Pero el domingo, el sábado, el miércoles, como contra Inter, le va a costar. ¿Tuvo un muy buen momento Nacho Fernández en el año? Sí, tuvo un muy buen momento. ¿Cumplió Enzo Pérez en su rol? Sí, cumplió. Ahora, cuando River, que tiene que tener expectativas altas, necesita dar un salto de calidad, no puede tener un promedio de edad tan elevado en la formación titular. Y ni siquiera en el plantel. Porque el promedio de edad elevado en el plantel te quita parámetro para medir. Voy a hacer un ejemplo vulgar, si se quiere. Si yo pongo una tortuga en una competencia de velocidad con un caracol que puede desplazarse con menor velocidad, y la tortuga va a parecer veloz, pero la tortuga no va a dejar de ser tortuga. Con esto no estoy diciendo que Nacho Fernández es una tortuga, ni que Nancini, ni que Piti Martínez, ni Mesa, ni nadie. Lo que estoy diciendo es que se pierde parámetro. Se pierde parámetro. Si la competencia interna está condicionada por jugadores que no tienen jerarquía para arriba en algunos casos, o por jugadores que están pasados de edad, no hay manera. Yo creo que un plantel como el de River debe tener jugadores experimentados, porque son importantes para marcar el rumbo. Yo estoy de acuerdo con la vuelta de Enzo Pérez, porque te puede transmitir una mentalidad ganadora, y lamento que no haya estado contra Inter. El arquero no hay problema que sea experimentado, caso Franco Armani. Ahora hay puestos donde vos necesitas velocidad. Los laterales tienen que ser rápidos. Marcos Acuña marca bien en su zona, cuando tiene al rival cerca, envía muy buenos centros, pero en velocidad puede perder. Y encima por su costado iba Denzel Dumfries.
Ahora, ¿River perdió por eso? No perdió por eso. No quedó eliminado puntualmente por Acuña, que encima fue uno de los jugadores rescatables y que fue responsable directo de 2 de los 3 goles que River marcó en el Mundial de Clubes. Pero si ustedes hacen memoria, el River de Gallardo en su primera etapa se destacaba por los desbordes, entre otras virtudes, ¿no?, de los laterales. Montiel puede desbordar, Fabricio Bustos puede desbordar. Por la izquierda ni Casco ni Marcos Acuña pueden hacerlo, pueden enviar buenos centros, pueden alguna desbordar. Pero el desborde, que es un arma, por lo menos para mí, muy fuerte en el fútbol, muy fuerte el desborde, porque generalmente agarra contrapierna a los defensores y a los volantes retrocediendo desesperadamente, y a los mediocampistas y a los delanteros propios los hace llegar de frente con posibilidades para definir. River no puede prescindir del desborde. Obviamente está yendo a buscar un lateral izquierdo, el apuntado Román Vega de Argentinos Juniors. Veremos si se va al Zenit de Rusia o viene a River, o quizás otro destino. Pero estoy dando un ejemplo de algo que influye. La propuesta de Gallardo, de atacar constantemente, de ser protagonista, como lo demanda la historia de River, y él es muy consciente de eso, es una propuesta que implica presionar, desbordar, llegar con mucha gente al área rival, retroceder rápido, agruparse, que los jugadores sean como una suerte de pirañas buscando la pelota desesperadamente cuando la pierden. Si vos tenés un equipo cuya conformación tiene 6 jugadores, bueno, esto incluye al arquero, que podríamos sacarlo, pero el arquero no influye. Si vos tenés 5 o 10 jugadores de campo pasados los 30 años de edad, la primera media hora por ahí no se va a notar. Pero el fútbol dura 90 y pico de minutos, incluyendo el tiempo de descuento. Se va sintiendo el desgaste en acciones puntuales, en retrocesos, en la reacción. River estuvo pasado de promedio de edad por encima de todos sus rivales en el Mundial de Clubes. Lo tengo acá anotado. Contra Inter, 7 de los 11 jugadores tenían 30 años o más. Inter presentó 4 de 11. Fíjense que en un momento se empezó a sentir ese desgaste. Y fue muy notorio. Tal es así que cuando entró el brasileño Giorgio Costantini, algo equilibró en alguna cuestión. Era su segundo partido oficial. Digamos, acá no digo está bien Costantini o está mal, digamos, me sorprendió muchísimo el cambio. También me sorprendió, con todo el cariño, el respeto y la admiración que le tengo a Gallardo, que haya dicho que no tiene jugadores para presionar cuando ya tuvo 2 mercados de pases encima y gastando más de 50 millones de dólares. Digamos, si su idea siempre fue la de presionar, ¿por qué no tiene jugadores para presionar? Es algo que a muchos nos cuesta entender. Yo creo que, así como los jugadores a veces atraviesan momentos donde tienen que dar un pase hacia la izquierda y uno hacia la derecha y eligen encarar cuando tenían que dar el pase, o viceversa, esa toma de decisiones, bueno, así como los jugadores a veces toman malas decisiones, esto no están exentos los técnicos, y en este caso particularmente Gallardo. La capacidad de Gallardo está fuera de discusión. ¿Cuántas veces le hizo ganar a River partidos y títulos por sus decisiones técnico-tácticas o estratégicas? Pero un montón de veces. Entonces, yo no voy a discutir la capacidad de Gallardo. Y banco, y tiene que ser Gallardo. Lo que uno, por supuesto, desea es que él tenga más lucidez para tomar sus decisiones. Y esto no va por los resultados, va por también decisiones que van contra la lógica. Si vos querés tener un equipo intenso, dinámico, rápido, protagonista, que sea rápido para recuperar la pelota, que llegue con mucha gente a la rival, no puedes tener un promedio de edad de más de 30 años. Y el concepto puede ser, bueno, pongo al que mejor está. Y acá voy a la parte del parámetro. Si Nacho Fernández es el que mejor está, pero compite con jugadores de más de 30 años, y hoy va a ser Nacho y mañana Lanzini, pero está fuera de parámetro. El tema de parámetro no es menor. Entonces, creo que acá es fundamental que Gallardo sea preciso con el diagnóstico, que pueda aclarar ideas, que tiene ideas muy claras, pero que esa claridad que siempre ha tenido se pueda ver plasmada en las decisiones. Después, si vos pusiste el mejor equipo posible y elegiste bien y después un detalle te jugó en contra, y bueno, el fútbol es así. Pero ahí lo que se está viendo es que muchas veces las decisiones son incorrectas, y uno lo ve cuando pone la formación en Twitter, y así como hay gente que le va a pegar a Gallardo por lo que sea, hay gente que lo banca y dice, pero no entiendo qué hizo, qué equipo eligió, por qué pone tal jugador o tal otro. Doy un ejemplo concreto. Nacho Fernández, ¿quién va a discutir con la pelota en los pies a Nacho Fernández? Nadie. Su capacidad de entender el juego nadie la va a discutir. Y Nacho Fernández todavía corre bastante. Ahora, corre bastante y tiene una buena capacidad física, pero tiene 35 años. Y fue titular contra Urawa Red Diamonds, que tenía apenas 3 jugadores por encima de los 30 años. El arquero del 39, con lo cual no estaba en esa vorágine del desarrollo del juego, y 2 jugadores de 30 años. Uno de los mediocampistas, islandés, el Gustafsson, y el marcador central noruego, no me sale el apellido ahora.
obviamente Nacho Fernández contra un equipo japonés que se caracteriza por ser intenso y rápido, y le va a costar hacer pie. Yo de hecho lo escribí en Twitter, había cambios cantados en el entretiempo, porque River no daba la talla a nivel de dinámica. Y en una competencia, en el fútbol, donde el partido dura más de 90 minutos, la parte física influye. Obviamente no vas a poner un jugador que no esté dotado técnicamente, porque la técnica prevalece en muchas cuestiones, pero también la parte física influye. Y esto Gallardo lo ha sabido trasladar muy bien en su primera etapa, pero muy bien. Creo que ceder sobre esta cuestión de los parámetros y la competencia interna es entre los jugadores que están pasados de edad o que ya pasaron la cúspide de su carrera, y bueno, se van a destacar jugadores que quizás se van a destacar en ese ambiente, pero no cuando tengan que jugar en un partido por los puntos. Y si vos elegís al que mejor está, y el que mejor está entre Acuña y Casco es Acuña, para ser lateral izquierdo, porque para mí Acuña tendría que jugar de volante. Entre Acuña y Casco, y se va a destacar Acuña porque Casco tiene 37 años. Después, si la competencia es entre Enzo Pérez, con más de 30, 39 en verdad, Kraneviter 32, y Kraneviter nunca fue, para mí por lo menos, un gran futbolista. Es un buen futbolista en determinado contexto, no es para ser 5 de River. Enzo Pérez se lo va a llevar puesto, y habla muy bien de Enzo Pérez. Pero también la realidad indica, si vos querés durante los 90 minutos ser intenso, Enzo Pérez lee muy bien el juego, pero no va a tener la misma intensidad que a los 30 años. Y esto no estoy diciendo saquen a Enzo Pérez. No, Enzo Pérez tiene que estar en el plantel para mí sin dudas. Pero necesita competencia como necesita competencia en cualquier jugador. Si se disminuye la competencia interna, se disminuye el nivel de determinados partidos. Y River puede estar a tono y puede competir contra Inter y puede ganar varios partidos. Pero acá la mayor inquietud, creo, y para ya ir cerrando el video, es que River es un híbrido. Pierde poco y le cuesta ganar partidos importantes. Entonces, si vos querés ser protagonista, como le demanda la historia de River, y acá saco el Mundial de Clubes, y hablo sí para la Copa Libertadores y para cualquier torneo local, sea la Copa Argentina, el Apertura o el Clausura, a River con esto no le alcanza. Y alguno me dirá, bueno, pero le alcanzó a Platense. Sí, también con otra edad, con otra hambre. Y acá me detengo. Sé que Gallardo quiere jugar con hambre. Y no porque no comieran o no, digamos, se entiende el concepto. Bienvenido sea la búsqueda. Y ahora esa búsqueda también tiene que tener una lógica económico-financiera. River no puede seguir gastando más de 10 millones de dólares por cada refuerzo. Y tampoco tiene que hacer a nivel dirigencial esta tentación de el mejor balance de historia, esto, porque te van a pedir cualquier locura, por el jugador que sea. Bueno, creo que hay muchas cosas para revisar internamente, y ojalá el cuerpo técnico, los dirigentes y por supuesto los jugadores que son los que deciden dentro de la cancha, las evalúen. Un poco de amor propio ahí tiene que haber también de... No podemos quedar afuera contra rivales inferiores permanentemente. No puede ser que River no gane un partido importante, que esté más de un año sin obtener títulos. El último se remonta a la Supercopa Argentina de 2024 contra Estudiantes de La Plata, un partido. En un torneo que ya implica desarrollo son casi 2 años, porque el último fue la Liga Profesional en 2023, ganada en muy buena ley con Martín de Michelis como técnico. Yo creo en las capacidades de Gallardo, no resisten discusión, y Gallardo ya ha sabido demostrar que en más de una ocasión ha revertido malos momentos suyos. Bueno, ojalá vuelva a ocurrir, ojalá esté preciso en el diagnóstico, ojalá que entiendan que si la competencia interna es entre jugadores pasados de edad o jugadores que por ahí no dan la talla, como hay en otros casos, se puede destacar un jugador que por ahí ya no se tiene que destacar. Yo puse un par de ejemplos concretos, pero a ver, Maxi Meza, por ejemplo, si quieren. Maxi Meza, debajo de los 30 años, un muy buen futbolista y tiene grandes condiciones técnicas, pero hoy Maxi Meza no te aporta dinámica, por ejemplo. Bueno, nada, podría seguir así un buen rato, pero les agradezco por este video, si es que llegan a esta parte, porque lo vieron completo, por seguir este canal de YouTube, por leerme en las diferentes redes sociales. Y bueno, en este caso quería analizar, opinar, correr un poco del eje informativo. Desde ya, muchas gracias, suscríbanse y bueno, nos estamos viendo pronto por esta vía. Saludos a todos.